Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a hablar sobre Petróleos Mexicanos, sobre Pemex, una empresa pues que es propiedad del gobierno mexicano, que nos han dicho que ha sido una especie de salvavidas para nuestro país, pero lo ha sido o nos cuesta más a los mexicanos de lo que realmente creemos. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Pablo Zárate. Él es director de Energía y Recursos Naturales de FTI Consulting, así como director de información de Pulso Energético y articulista en el periódico El Economista, un especialista en materia energética desde hace mucho tiempo. Él está en la ciudad de Houston en estos momentos. Pablo Zárate, gracias por esta conversación. Y tengo que empezar preguntándote, muchos nos han dicho que en realidad Pemex es una empresa que nos sostiene a los mexicanos, que paga muchos impuestos y que por lo tanto nos ayuda a los mexicanos, pero al mismo tiempo vemos que se subsidia a Pemex de distintas maneras. ¿Es realmente un salvador financiero Pemex o es una carga para la nación? Gracias, Sergio. Pues mira, tienes toda la razón. Petróleos Mexicanos efectivamente paga una cantidad de impuestos suenan a primera vista exorbitantes. El año pasado, en los últimos 18 meses, estaríamos hablando de que Petróleos Mexicanos pagó más de 25,000 millones de dólares de impuestos, lo cual por supuesto que no tiene precedente ni punto de comparación con ninguna otra compañía que opere en territorio nacional. Al mismo tiempo, Petróleos Mexicanos está exigiendo inyecciones de capital y salvavidas financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, estos 25,000 millones que ves a primera vista y suenan muy llamativos y suenan como un dato muy positivo para afirmar que Petróleos Mexicanos es clave para la hacienda pública, pues de repente se convierten en una fracción muy chiquita de ese número inicial. Estamos hablando de que Petróleos Mexicanos, cuando le quitas los apoyos que le está exigiendo a la hacienda pública, pues habrá pagado 4,000, 5,000 millones de dólares, lo cual, en vez de volverte el principal contribuyente y un ejemplo de una empresa que está aportando a las finanzas públicas, realmente comparado con los otros grandes contribuyentes del país, empresas privadas, paga mucho menos. Acuérdate que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, publica más o menos cuánto de los ingresos acaban pagando las empresas en cada sector. Pues ahí Petróleos Mexicanos le queda de ver a los mexicanos. Es decir, nos saldría mucho mejor desde la perspectiva de Hacienda Pública que fuera alguien más el que está produciendo el petróleo y que no le cobráramos impuestos exorbitantes, que le cobráramos impuestos normales, nada más que sí nos pagara y que no nos exigiera salvavidas todo el tiempo como lo hace Petróleos Mexicanos. Cuando veo las cifras de Pemex, veo que pues es rentable nominalmente, tuvo pérdidas en algunos años, pero es rentable, pero tiene un enorme patrimonio negativo. Eso significa pues que ha acumulado pérdidas a lo largo de muchos años. Pero ¿en dónde pierde dinero Pemex? Sabemos que las empresas petroleras del mundo son muy rentables. ¿Por qué no es rentable Pemex? Petróleos Mexicanos tiene dos grandes divisiones. Tiene exploración y producción, que típicamente ha sido la división que gana dinero, y la otra gran división de Petróleos Mexicanos, quitando las otras subsidiarias que tienen un rol más de apoyo a las funciones centrales de Petróleos Mexicanos. Transformación industrial es el otro pilar de Petróleos Mexicanos, que es donde operan las refinerías y las plantas petroquímicas y demás, y ahí típicamente Petróleos Mexicanos ha perdido dinero. Estamos hablando de que en los últimos 10 años es muy difícil encontrar ganancias sostenidas en los estados de resultados de Pemex Transformación Industrial, o lo que eventualmente se volvió Pemex Transformación Industrial. Al mismo tiempo, Sergio, esta visión de nada más las dos dimensiones esconde muchas pérdidas en muchos activos. Petróleos Mexicanos tiene grandes activos donde produce petróleo de una manera muy barata, sí. Kumalov Sap, en su momento Cantarell, en fin, estos campos míticos petroleros donde nos costaba muy poquito la producción y ganábamos una cantidad estrafalaria de dinero,
siguen existiendo en petróleos mexicanos en mucho menor proporción que en los momentos de gloria de los 80s, 90s y 2000s, pero ahí siguen algunos activos que sostienen buena parte de la operación de petróleos mexicanos. El problema es que hay muchos activos dentro de petróleos mexicanos. Son activos que no tienen ningún tipo de sentido desde la perspectiva económica y muchos de ellos tampoco tienen un sentido desde la perspectiva social o ambiental. Eh, Desde campos petroleros que son demasiado chiquitos para Pemex y al ser tan chiquitos para Pemex acaban siendo más un centro de costos que un centro de utilidades, hasta refinerías, ahí estamos hablando de una gran cantidad de refinerías que producen gasolinas, sí, pero las producen a pérdida. El presidente de la República nos dijo incluso que iba a bajar la importancia de la parte de producción de crudo para dar incentivos a la producción de gasolina. Nos dijo que el negocio estaba en la gasolina. Tú lo que nos estás diciendo es que ahí es donde pierde Pemex. La refinación es un negocio completamente distinto que la producción de petróleo. La producción de petróleo en general tienes costos significativos en la parte de la exploración y el descubrimiento, es decir, pones capitales de riesgo significativos para ir y buscar más petróleo y ahí se pueden generar pérdidas significativas. Cuando tienes campos maduros como los tienen petróleos mexicanos, donde ya encontraste el petróleo y el petróleo lo encontraste en condiciones donde lo tienes en aguas someras, no necesitas demasiada tecnología, etcétera, acabas teniendo una plataforma productiva que prácticamente te garantiza que vas a tener ganancias. Es sobre ese modelo de negocios que Petróleos Mexicanos está estructurado. De nuevo, es la teoría de Cantarell. Aguas someras, petróleo fácil de sacar, petróleo barato de sacar, que nada más va moviendo a lo largo del tiempo el nivel de ganancias respecto al precio del crudo. La refinación es completamente distinta. La refinación es un proceso donde realmente hay una competencia global, no en el acceso a capital, no en el acceso a los recursos, sino en la eficiencia de los procesos. Y hablar de la eficiencia de los procesos significa que las instalaciones refinadoras que son más costo eficientes son las poquitas que pueden ganar, mientras que las centrales que no son eficientes pues, acaban perdiendo dinero. Bueno, acabamos Ahí de Pemex. construir una refinería en Dos Bocas. ¿Significa esto que va a ser más eficiente? ¿Y qué está pasando con otras refinerías como la de Minatitlán? Mira, yo creo que la pregunta clave ahí, Sergio, es si Dos Bocas puede ser más eficiente que el resto de la plataforma de refinación del país. Yo creo que sí. Si va a ser más eficiente que el resto de la plataforma de refinación en el continente o en la región, es decir, si va a poder competir con Texas, ahí la respuesta es definitivamente no y seguramente que no por los sobrecostos tan tremendos que ha tenido a lo largo del proceso de la construcción. Evidentemente es algo que vas a tener que amortizar a lo largo del tiempo y los sobrecostos que según la Secretaría de Energía al principio te garantizaban una TIR del 14%, se comprimen y se comprimen y se comprimen conforme le vas duplicando o triplicando los costos. La TIR es la tasa de retorno, ¿no? La TIR es La, la rentabilidad. Sí, la TIR es una medida, es la tasa interna de retorno y es una medida de la rentabilidad. Cuando tú tienes una rentabilidad que calculaste con una estructura de capital y de repente los costos de capital se te van al doble, al triple, la magnitud del capital que despliegas se te va al doble y al triple, pues evidentemente la rentabilidad del proyecto desaparece. Hoy Bueno, podríamos hablar de el que presupuesto de Dos Bocas era de 8,000 millones de dólares. ¿Cuánto estamos pagando al final? Sé que todavía no la terminan, pero ¿cuánto hemos pagado hasta ahora? ¿Sabemos? no sabemos a ciencia cierta, lo que sabemos es que el gobierno ha reconocido 16,000 millones de dólares. Hay algunos analistas y algunas notas periodísticas, específicamente en Bloomberg, que hablan de 18,000, 19,000 millones de dólares y contando. Hay que recordar que Dos Bocas todavía no está produciendo petróleo, a pesar de que ha sido inaugurada un par de veces. Eh,
Regresando al punto, Sergio, de la comparación con el resto de la refinación en México, eh, en el portafolio del Sistema Nacional de Refinación tenemos refinerías que están dando resultados particularmente malos. Entonces, hablar de que Dos Bocas va a ser mejor, por ejemplo, que Minatitlán, yo creo que es algo que tenemos garantizado. El problema es cuando queremos seguirle agregando volumen al sistema de refinación cuando no tenemos condiciones para que nuestro sistema sea competitivo. Yo creo que se vale decir Dos Bocas debería de sustituir a Minatitlán. A eso le veo sentido. Minatitlán tiene un historial terrible en términos de seguridad industrial, tiene un historial terrible en términos de resultados financieros. Fíjate, pasó de tener un valor de uso registrado en los estados contables de Petróleos Mexicanos de 66,000 millones de pesos a 3 años después de toda la inversión que ha hecho este gobierno en la refinería de Minatitlán, tener un valor de uso de 4,000 millones de pesos. Es decir, se comprimió a una quinceava parte, menos de una quinceava parte del original. Y eso te habla de la pérdida de valor que estamos teniendo en las refinerías. Ya no hay manera de que tengamos un Minatitlán que sea rentable y sí tenemos un Minatitlán que representa un riesgo de seguridad industrial, sí tenemos un Minatitlán que representa un riesgo ambiental, estoy hablando de la refinería, y representa un costo neto para una empresa que le representa un costo neto para el país. Deberíamos de estar hablando de deshacernos de Minatitlán. ¿Qué pasa con Deer Park? ¿Es más eficiente? ¿Es una empresa que puede que puede ser rentable? Estamos hablando de una empresa que está en Houston o en la zona metropolitana de Houston y que compró por lo menos el 50% que no tenía Pemex. Sí, a ver, Deer Park forma parte del sistema de refinación de Estados Unidos de la costa del Golfo. Eh, Tiene una serie de fundamentales económicos muy distintos a los que tenemos en México. Uno, porque forma parte de un sistema a gran escala. Dos, porque tiene un historial de producir utilidades de manera consistente con distintos niveles de precio. Digamos, es un activo que se consideraría competitivo a niveles internacionales. Eso es completamente distinto a las 6 refinerías que tiene el país, que han funcionado más bien por mandato presidencial y por mandato de Petróleos Mexicanos, que porque estén demostrando que pueden dar resultados positivos y que pueden seguir generando utilidades. Entonces, sí han seguido una lógica diametralmente distinta. Y quizás lo que sí es que nos sirve para comparar. Cuando compramos el 50% que nos faltaba de la refinería de Deer Park, que tiene más o menos la misma capacidad que lo que tendrá Dos Bocas, pagamos 1.500 millones de dólares por ese tramo. Es decir, la refinería total la evaluamos en 3,000 millones de dólares. Imagínate, Sergio, que Dos Bocas la estamos desarrollando por 16,000 millones de dólares o 18, 19 si le hacemos caso a Bloomberg. Estamos hablando de que cuesta 5 o 6 veces más de lo que nos costó comprar un activo que ya tiene un historial positivo de operación y que ha demostrado que puede operarse de manera eficiente. Pablo Zárate, de FTI Consulting, columnista del periódico El Economista también. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.